La charla de hoy se ocupa de las campanas. Atención. No se sabe, desde luego, quién inventó las campanas, ni cuál fue el procedimiento de esta invención. Tampoco, fíjese qué curioso, hay mitos que expliquen esta invención, como suele haber para otros objetos menos poéticos. Se sabe por su aparición arqueológica y por su aparición en algunos escritos que ya en la China había campanas allá por el 2000 a.C., en tiempos de la cuasi mítica dinastía Xia. Pero yo le quiero decir que los testimonios que puede haber sobre la China 2000 años antes de Cristo son más bien dudosos, ¿no? Algunos siglos más tarde existieron en Egipto, en la India, en Grecia y en Roma. Desde los primeros tiempos las campanas se usaron para la comunicación, ¿no? Pero también como objetos rituales o como amuletos mágicos protectores. Para ahuyentar malos espíritus, Rolón, se colgaban y se agitaban en las puertas de las casas. Pero esto no tenía nada que ver con advertir la presencia de algún visitante. Había campanas colgadas en las puertas de las casas, no para que usted las hiciera sonar como quien toca el timbre, sino, naturalmente, para ahuyentar a los malos espíritus. No sé cómo, golpearían la puerta o arrojarían piedras a las chapas. Claro, los visitantes de aquellas civilizaciones donde la campana simbolizaba una advertencia o una amenaza para el mal espíritu invasor. Bien, el uso de las campanas en las iglesias se extendió en Europa en todos los tiempos. Las campanas llegaron desde Bizancio. Las primeras se fabricaban en la región italiana de Campania, y de ahí su nombre. La costumbre de colocar varias campanas afinadas en una torre apareció relativamente tarde, en el siglo XIII, en el norte de Europa. En la Edad Media existía la siguiente costumbre. De acuerdo con determinadas reglas, se hacían sonar las campanas cuando un señor se moría. De este modo, muchos se enteraban de la muerte de alguien, naturalmente, ¿no? Y podía, llegado el caso, a asistir a las exequias. Pero en Inglaterra surgió la costumbre de hacerla sonar durante la agonía de un señor. Esto tenía dos propósitos. El primero era para que todos los cristianos dijeran unas palabras por el alma que se estaba yendo. El segundo era para ahuyentar a los malos espíritus otra vez. Y esto es porque los malos espíritus parece que tenían por costumbre estar al pie de la cama, listos para importunar al recién finado. Al hacer sonar la campana, se creía que los demonios se mantenían apartados y que las almas podían ganar sin obstáculos la salida al cielo o al infierno, llegado el caso, ¿no? Ahora bien, semejante creencia, esta que estamos glosando, causó algunos problemas, porque empezaron a cobrar para hacer sonar las campanas. Entonces por ahí venían los parientes de un agonizante y pedían que se escuchara la campana de la iglesia principal, que desde luego era la más grande y la más sonora. Debían pagar un precio altísimo, valía muy caro. Contaremos un ejemplo conocido. En el año 1216 se creyó inminente la muerte del rey Juan sin tierra, que venía medio maltrecho Juan, por cierto, el hermano de Ricardo Corazón de León, el hijo de Leonor, bueno, venía maltrecho por las guerras, pero también por los excesos sensuales que en aquel tiempo hacían mal. Mire cómo ha cambiado. Y por la bebida también, ¿no? Los ingleses, que sostenían esta creencia de las campanas, hicieron sonar meta, campana y campana por todo el reino para que el alma de Juan tuviera una salida digna. Pero había muchos enemigos de aquel rey. Juan había perdido varios territorios conquistados en Francia. Entonces, indignados, los enemigos del monarca se trabaron en lucha con los seguidores de Juan para detener el sonido de las campanas. Y en aquella disputa, alrededor de los campanarios, murieron 200 personas.
Algunas campanas sonaron, otras fueron detenidas. Lo que sí, ciertamente no sabemos qué pasó con el alma de Juan Sin Tierra, que murió nomás en aquel año de 1216. Otro asunto en el que unas campanas fueron famosas tuvo lugar en España, en el reino de Aragón. El rey Ramiro II gobernó entre 1134 y 1137. Cuenta la crónica que lo rodeaba un grupo de nobles poco dóciles que pidieron algunas posesiones para acompañar a Ramiro. Ramiro fingió aceptar aquellas peticiones, les entregó algunos castillos y fortalezas, y los nobles llegaron a creerse más importantes que el propio rey. Ramiro II, desplazado finalmente por aquellos a quienes había favorecido, esperó el momento propicio para vengarse. E hizo algo horrible. Reunió a los nobles y les dijo que pensaba hacer una campana cuyo sonido llegaría hasta el rincón más lejano del reino. La crónica dice que todos rieron y vieron en sus palabras una expresión de una débil fantasía. Pero un día Ramiro llamó a los nobles más turbulentos, con engaños los hizo pasar a una cripta donde había un niato que les cortó la cabeza a todos. Y con cada una de esas cabezas, Ramiro hizo badajos para probar el sonido de su campana. Y dicen que quedó finalmente como martillo por brindar la mejor sonoridad el marote del obispo de la diócesis de Aragón. Pero esa es una precisión destinada a provocar todavía mayor rechazo en la historia. Hubo algunos siglos más tarde otro problema con campanas. Sucedió en Roma. La embajada del Reino de España ante el Vaticano estaba justamente en la que es conocida hoy como Plaza de España, en la Piazza de España. Hasta fines del siglo XVIII, toda la plaza y las áreas limítrofes, incluida la escalera donde se sientan los muchachos, estaba bajo jurisdicción española. ¿Vio la escalera de la Plaza de España donde están Valeria Massa? Claro. Sí, sí. Bueno, formaba parte de la embajada española. Vos no podías ir hasta finales del 18. Sí. Era la embajada de España. Iba Valeria Massa ahí, y dice, me voy a poner unos vestidos y voy a salir por televisión. No, piba. Esta es la embajada. Territorio español. Muy bien. La corona española se hizo de ese lugar en 1647 y mudó allí a sus embajadores. Las relaciones entre los embajadores de España, en este caso los papas, que eran los que manejaban Roma, fueron buenas, hasta que llegó como embajador el conde de Olivares, el padre del conde de Olivares del que hablamos el otro día, el valido de Felipe IV. El conde de Olivares tenía una costumbre extraña. Convocaba a la servidumbre con las campanas del palacio, unas campanas como de iglesia, con un campanazo llamado a la ayuda de cámara, con 2 al caballerizo, con 3 al que le ilustraba los tamangos, yo qué sé. Claro, el Papa se indignó porque a cada rato tocaban la campana, a cualquier hora. No se moría nadie, talán, talán. Y el Papa se indignó y convocó ante su presencia al embajador español y le dijo que sonar las campanas era un privilegio reservado a pocas órdenes religiosas y al propio Papa, y que por lo tanto le estaba prohibido a los embajadores de España. El conde apeló a la benevolencia para que a España se le otorgase también aquel privilegio, pero el Papa persistió en su negativa. El conde obedeció, pero se vengó. En el patio del palacio puso un cañón y sustituyó los campanazos por cañonazos. Y de modo especial cuando había un bailongo, algún acto, y se tenía que mover la servidumbre, el embajador español empezaba los cañonazos. Entonces el Papa volvió a llamar al embajador y le pidió explicaciones. El tipo le habrá dicho, ¿cómo quiere que llame a la servidumbre? No voy a empezar a los gritos. No. ¿Qué quiere? Dice que empiece. Un cañonazo. Balas de salva. Claro. Con su santidad, balas de salva tampoco.
No le voy a poner ahora sencillo, agujereo todo. Por el bien de la paz municipal y europea, el Papa no tuvo otra salida que conceder al representante de España y a sus sucesores el solemne privilegio de la campana, prerrogativa que todavía conserva ese palacio. En ese palacio que está vecino a la Plaza de España, ya que la plaza se la quitaron al final, y uno puede ir y sentarse. Y en ese palacio se llama la servidumbre con la campana. No, pueden tocar cuando quieran, pero ahora no llaman a la servidumbre con la campana. Esto es todo lo que tengo que decir acerca de campanas. ¿A quién quiere dedicar esto? Yo me apresuro a dedicárselo a Pichi Campana. Yo le iba a decir, ¿sabes? Sí. Jugador de básquet. Sí, muy bueno. Extraordinario jugador de básquet. Sí, señor. Sí. Entre nosotros, la palabra campana pasó a tener también... pasó a designar a la persona que en los latrocinios se encarga de quedarse afuera para ver si viene la policía. Sí. Hace de campana. Se llama campana. Si guarda que viene la cana, es... en realidad no tocan la campana, sino que rajemos que viene el botón. Sí, señor. Están escolaseando. Y está el estupendo verbo campanear, que es, antes que nada, vigilar. Campanear es en el sentido de vigilancia, pero por extensión es también una mirada atenta. Campanear a alguien es mirarlo con atención. No ya para ver si viene la cana, sino para ver lo que hace. También se puede seguir, y hay ejemplos notables, en tus ojos campanearme. Viene de ahí. Viene de ejercer una vigilancia, ¿no? Podría ser mejor que eso, ¿no? Es campanearme. Es vigilándose uno mismo en los ojos, amado. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? Se lo pregunté. Yo a Pichi Campana, pero usted no dijo nada. Yo a dos personajes de ficción que tanto tienen que ver con las campanas, Alejandro. El famoso personaje de Víctor Hugo Quasimodo, claro, que vivía entre las campanas sí, y hasta quedó sordo por eso. Y aquel sacerdote que representaba a Enrique Muñoz en la Guerra Gaucha, que le avisaba a los leales, ¿se acuerdan? Por medio de las campanas. Tiene razón. Al amigo Hemingway también, que se ha preguntado por segunda vez en la literatura por quién doblaban las campanas. Después vinimos a enterarnos por quién doblaban, ¿no? Hay otra institución campanera en la vida porteña que ya ha desaparecido, y que es el tranvía. El tranvía tocaba una campana. Hoy escucharemos un tango muy raro, se llama Talán Talán. Tuvo su cuarto de hora en tiempos que ninguno de los aquí presentes conocimos. Era un tango de los tiempos de mi abuelo. Quedó la frase inicial con una popularidad que sobrevivió al tango. Talán, talán, pasa el tranvía por Tucumán, ¿no? Yo creo que pertenecía a un sainete, o me parece eso porque el autor de la letra es nada menos que Alberto Bacareza. Y la letra parece un sainete. Yo no sé si la música es de Delfino. De Delfino. En tal caso no es tan buena como otras de Delfino. Vamos a escucharlo con un criterio un poco antropológico en la estupenda versión de don Jorge Vidal. Adelante.